Se espera para hoy el importante informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. La soja ayer tuvo un saldo positivo para destacar y el nocturno, en la víspera de este informe tan esperado, viene muy bien para la oleaginosa. Carlos nos dejó preparado este informe que compartimos con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, primero contarles que los programas del fin de semana, tanto el que hicimos con Andrea Pasedini y Eduardo García Maritano hablando del tema de lechería, que nos quedaron muchos temas por hablar, por supuesto, pero y el que hicimos también el domingo con el ingeniero Teo Sorraquín, están ya cargados en la web elrural.com, en donde ustedes los pueden ver o volver a ver. Si no lo vieron, lo pueden ver, y si no, lo pueden volver a ver. Si lo quieren volver a ver, porque en los dos programas hay temas realmente muy interesantes. Mientras esperamos que Luzda mañana publique su habitual informe mensual sobre la oferta y demanda mundial, y veremos si termina convalidando lo que el mercado supone que tiene que decir, que es una fuerte baja, una vez más, en los stocks de soja y de maíz de Estados Unidos como consecuencia del nivel de exportaciones que ha tenido este país, y además algún ajuste en la producción de Argentina de soja y también de maíz, y por qué no en la de Brasil, aunque las fuentes de Brasil siguen diciendo que la cosecha en cuanto a volumen viene bien, no tanto en términos de calidad, según dicen algunos. Veremos qué es lo que pasa, pero lo cierto es que el informe, quién sabe, más importante, que va a tener más impacto en el mercado, recién llegará a fines de marzo, cuando el Departamento de Agricultura de Estados Unidos publique los datos relativos a la intención de siembra de soja y de maíz, que son hoy por hoy los dos productos que están compitiendo en la preferencia de los productores estadounidenses. En todo eso, en estas horas, en Brasil se ha publicado un informe, y yo me sonrío porque tiene que ver con un informe que venimos de alguna manera haciendo aquí en la Argentina muchas veces, y Brasil también ha tomado el desafío de hacerlo, y lo tengo aquí adelante mío. Lo han hecho los ingenieros Elicio Contini y Adalberto Aragao, que son miembros de Embrapa en Brasil. Y ellos han analizado a cuánta población alimenta el agro brasileño. Y es interesante ver, sobre todo para comparar, ¿no?, cuál ha sido el proceso evolutivo de Brasil en los últimos 10 años, que es de lo que se trata en el trabajo. Pero yo decía, las exportaciones de Brasil, según ellos cuentan acá, aumentaron de 20.600 millones de dólares, me estoy refiriendo a lo que es el agro, o en realidad se incluye soja, maíz y ganadería, básicamente eso, y algodón también, y algunos productos forestales. Pasaron de 20.600 millones de dólares que eran allá en el 2011 a 97.000 millones de dólares que han sido en el 2020. Bueno, ya ahí se van dando cuenta del proceso evolutivo. Pero en el tema que tiene que ver con la alimentación, ellos ponen un párrafo acá que dice, hay mucha discusión en Brasil sobre la importancia del sector agroalimentario. Una de las cosas que se utiliza en esa discusión es precisamente este dato que ellos han elaborado. Cuánta población en el mundo se abastece con productos alimentarios originarios en Brasil. Y ellos dicen, hemos escuchado cifras muy alocadas que van de los 1.000 a 1.500 millones de personas. Y dicen, no hace falta mentir, no hace falta exagerar para demostrar la importancia de un sector. Viendo los números verdaderos, analizándolos, llegamos a la conclusión que es muy importante, pero no llegamos a esa cantidad de población que alimentamos. Y ellos llegan a una cifra de 800 millones de personas. 800 millones de personas. Es decir, el doble de lo que nosotros venimos diciendo para nosotros, ¿no? Ahora, eso ha sido un proceso de crecimiento permanente de lo que es la producción y, por supuesto, las exportaciones de Brasil. Dentro de los 800 millones de personas, en números redondos,
hay 220, 230 millones de brasileros y el resto del mundo precisamente. Pero yo les saqué, ellos hicieron varias alternativas, con datos de la FAO, con datos de USDA, con datos del Consejo Internacional de Granos, con datos del Banco Mundial, lo han valorizado en base al valor de los productos, han hecho un trabajo bastante interesante, les decía, y por los diferentes caminos, según las fuentes que toman, llegan más o menos al mismo resultado, que yo les voy a presentar ahora, pero se los voy a presentar con los datos más relevantes que tiene el informe, porque muestran precisamente eso que les decía, el proceso evolutivo de la producción agropecuaria brasileña, ¿no? Producción que ha ido evolucionando, ahí vemos la primera placa que Tuchito y Leandro van a poner en pantalla, fíjense, de 146 millones de toneladas en el 2011 a 243 millones de toneladas en el 2020. Compuesto básicamente de maíz, que pasó de 72 millones de toneladas a más 105, y de soja, que pasó de 66 a 132 millones de toneladas. Sin diferenciales arancelarios, sin derechos de exportación, ayudando a los productores a producir más, no interviniendo en el mercado, pero sí facilitándole condiciones de crédito, financiamiento fundamentalmente, obras de infraestructura. De esa manera, Brasil creció de 146 a 243 en el total, de 66 a 132 en soja y de 72 a 105 en maíz. No hace falta, por supuesto sin derechos de exportación, ¿no? Eso está de más, pero tampoco hace falta diferenciales y todo ese tipo de cosas raras que inventamos acá para sacarles a uno para darles a otro. Así efectivamente no funciona. El otro dato que tenemos para mostrarles es cuánto es las exportaciones de carne bovina, expresadas en millones de toneladas, en un caso en carcasas y en otros expresadas en animales vivos, y acá van a ver la evolución que tuvo. Estamos considerando carne bovina nada más en este estudio que hicieron los brasileños. Fíjense, expresadas en carcasas pasaron de 1,1 millones de toneladas a 2,1 millones de toneladas, y expresadas en animales vivos de 2,2 a 4,1, lo cual también de alguna manera va mostrando la eficiencia que tiene el rodeo brasileño de ganadería bovina. Esto es en 10 años, del 2011 al 2020. La duplicaron también. Después lo que hicieron, que también me parece muy interesante como dato, es decir, bueno, esto es lo que exportamos de carne. Ahora, si transformáramos esa exportación de carne, ¿cuánto grano va adentro? Es decir, ¿cuánto grano utilizamos para poder exportar esa cantidad de carne? Entonces expresaron las exportaciones de carne en términos de granos, entre comillas, agregados de valor, dirían algunos. Pasaron de 15,1 millones de toneladas de grano exportados como carne a 28,3 millones de toneladas de granos exportados como carne. Política de Brasil. Y acá lo otro interesante de señalar es que Brasil en este periodo que estamos analizando tuvo gobiernos de distintas características, desde Lula a Bolsonaro. Tuvo golpes de Estado o bueno, lo que fuera la salida de Dilma Rousseff, tuvo todo eso. Y sin embargo, la producción agropecuaria sigue creciendo porque la política se mantiene. El próximo fin de semana vamos a hablar con el agregado comercial de la Embajada chilena en la Argentina. Una de las cosas que le vamos a preguntar también es eso: ¿cómo hace Chile para mantener continuidad en su política a pesar de los cambios de gobierno? Va a ser interesante esa conversación también. Y finalmente el dato que querían llegar: ¿a cuánta población alimenta el agro brasileño? En el 2011 eran 513 millones de personas. Hoy son 773. En el 2019 había sido un poquito más, 802. Es decir, que está en el orden de los 800 millones de toneladas, de las cuales, con sus granos, alimentan a 692 millones de personas. Y con su carne a 80 millones de personas. Alimentan o permiten la generación de alimentos, ¿no?, para esa cantidad de personas. Es decir, el doble de que nosotros, el dato que nosotros siempre nos llenamos la boca diciendo, lo hizo Brasil, lo hace Brasil. Y sin embargo también, otro dato que es importante,
En este trabajo, los brasileños lo que hicieron fue descontar lo que importan. Es decir, estos datos son netos. Lo que importan lo tomaron digamos, en el debe, es decir, lo descontaron. Así descontaron que importan trigo, descontaron que importan cebada, porque en esos productos son deficitarios. Neto les da esto, les da 800 millones de personas, entre el 2011 y el 2020. Yo siempre recuerdo, hasta el 2000, nos vamos un poquito más atrás, Brasil nos compraba maíz, Brasil nos compraba carne. Hoy exporta más maíz, produce más maíz, exporta más carne, produce más carne. Y tuvo, sin duda, avatares políticos tan dificultosos como los que ha tenido la Argentina, probablemente. Sin embargo, Brasil, por ejemplo, no tiene inflación. Sus productores reciben el precio internacional lleno. Digo, para que lo tengan en cuenta, no solo las autoridades actuales, sino las futuras y todo aquel que algún día tenga expectativa de llegar a decidir algo en la Argentina, para que no sigan haciendo las mismas cosas de siempre, porque evidentemente no es por ahí el camino, y no hace falta irse muy lejos para entender por dónde es el camino. Miremos Brasil, miremos Uruguay, miremos hasta Paraguay si quieren también, que como en su momento nos contaron, se beneficiaron, además, con las muy malas políticas que se aplicaron en la Argentina y que da la sensación que insisten en que insisten las autoridades en seguir aplicando, como si eso fuera una cosa distinta a lo que ya hicieron y se demostró que fracasaba. Y acá tenemos un ejemplo de cómo a lo mejor se pueden hacer las cosas un poquito mejor de lo que se está haciendo hoy. Hasta mañana.